Hemos estado viviendo días impresionantes, días que deberían ir escritos en los libros de historia, días que estarán estudiando nuestros nietos, nuestros hijos, vaya, todas las personas que nos sigan. Estos días, amigos y amigas, es historia pura. Could buy it for nothing. We're going to take everything we can get. The only thing I like better than that is where they pay you to take the oil. But that's a short-term squeeze, you understand that. So I don't think you're going to see that. But no, we'd like to have Congress, this is a great time to buy oil. And we'd like to have Congress approve it so that we could, instead of just storing it for usually the big companies. Así es, el petróleo vale tan, pero tan poco que se encuentra en números negativos. Esto es histórico, no se había visto jamás. Pero para entender por qué llegamos hasta aquí, para saber por qué llegamos hasta este punto, debemos darle la vuelta al mundo. La economía mundial estaba en su máximo apogeo. Estados Unidos gozaba del pleno empleo. El mundo llegó a tener la espectacular cifra de 230,000 vuelos en un solo día. Jeff Bezos se consolidaba como el hombre más rico del planeta, gracias a Amazon. Las compras online alcanzaban máximos históricos. Prácticamente todas las industrias estaban en su máximo esplendor. En aquel entonces absolutamente nadie se imaginó que algún idiota en China se comería un murciélago y causaría una pandemia espectacular que colapsaría la economía mundial. La crisis del COVID-19 sacudió al planeta, paralizando la economía mundial. De pronto, los negocios cerraron, las personas perdieron sus trabajos y las entregas de paquetes frenaron de golpe. Los aviones dejaron de volar y esto tan solo fue el inicio de una crisis global. ¿Lograron captar el problema? El problema es muy sencillo y es que absolutamente todo funciona gracias al petróleo. Quieran o no, el mundo se mueve gracias al petróleo. Y estábamos en un momento clave, en el cual los países exportadores de petróleo aumentaban constantemente su producción debido a la alta demanda. Sin embargo, todo frenó de golpe. Las empresas dejaron de producir materia prima y por consecuencia dejaron de comprar petróleo. Justo cuando la oferta de petróleo era más alta que nunca, la demanda prácticamente desapareció. Esto lo que provocó fue que el precio del petróleo cayera en picada. Sin embargo, existía un regulador, un intermediario llamado la OPEP. Los países miembros de la OPEP, junto con Rusia, se reunieron para bajar la producción de petróleo. Verán, para mantener el precio del barril, debes equiparar la oferta con la demanda. Es decir, si hay menos pedidos de petróleo, tú debes disminuir considerablemente la producción. Sin embargo, los rusos se negaron a perder cuota de mercado y rechazaron el trato de la OPEP. Esto provocó la furia de los árabes, que como respuesta decidieron producir más petróleo que nunca. ¿Se imaginan? En la mayor caída de demanda en la historia del petróleo, los árabes aumentaron su oferta a números históricos. Pero ¿por qué? Verán, lo que los árabes querían era meter presión a Rusia. Una presión tan, pero tan grande que obligaría a los rusos a entenderse con los árabes. Así es, los llevó a firmar un acuerdo, los llevó a entenderse. Llegar a un acuerdo era lo más sensato, ¿cierto? El problema es que la decisión llegó demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. La cantidad de barriles de petróleo que se vendieron a futuro para el mes de mayo fue tan baja que se acumuló muchísimo stock. Es decir, se almacenaron muchísimos barriles de petróleo sin ninguna empresa o persona dispuesta a comprarlos. Almacenar el petróleo es tan costoso que se ha llegado al punto del costo negativo. Es más caro tener petróleo guardado que regalarlo. Incluso es menos costoso pagar porque se lleven el petróleo que mantenerlo en un almacén. Y visto todo lo anterior, seguramente te preguntes, ¿y cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que le pasará al mundo o qué es lo que le pasarán a los países exportadores de petróleo por todo lo anterior, por un precio tan bajo? Y la respuesta es depende de la dependencia que tenga ese país al petróleo y la diversificación de su economía. Divide y vencerás.
La gran mayoría de países han entendido que la industria de los hidrocarburos tiene el tiempo contado y será sustituida por energías renovables. Las consecuencias que sufrirá cada país dependerá de qué tan dependientes son del petróleo. Por ello, diversificar la economía es clave para no depender exclusivamente del petróleo. México es uno de esos países que dentro de lo que cabe supo diversificar su economía a tal grado de llegar a ser uno de los 10 países más visitados del mundo. Además, México es un productor textil, así como uno de los países fabricantes de piezas de automóviles y aviones más importantes a nivel mundial. Pero no es el único. Los Emiratos Árabes también supieron cómo diversificar, enfocándose en el turismo y el libre mercado, creando la ciudad más impresionante de todos los tiempos. Su nombre, Dubái. Pero toda excelente creación siempre provoca envidia, celos y resentimiento. Y eso pasó con Dubái. Los árabes se quedaron picados. Los árabes querían hacer lo mismo. Y además también pensaban a futuro. Ellos sabían y eran conscientes del tema de la industria de los hidrocarburos. Y querían construir una ciudad y un destino turístico tan impresionante que sea infinitamente superior a Dubái. Y su nombre es NEOM. You can look at these ancient hills and see nothing. Or you can see nothing to hold you back. No set ways of thinking, no restrictions, no divisions, no excuses. Just endless potential. This is the blank page you need to write humanity's next chapter. NEOM. La ciudad del futuro, una ciudad que parece sacada de una película de ciencia ficción. NEOM pretende ser el Hong Kong de Arabia Saudita, siendo un territorio completamente libre y autónomo, pero siguiendo formando parte de Arabia. Su ubicación es estratégica y busca conectar Asia, Europa y África. NEOM será un paraíso fiscal y se inspirará totalmente en el modelo económico y social que catapultó a Singapur al éxito. La ciudad pretende ser terminada para el año 2030 y tendrá coches voladores, playas con arena que brilla en la oscuridad. Piensan controlar el clima y tener su propia luna artificial. Todo esto requerirá de una increíble inversión de $500 millones. Hay algo que no puede comprar. ¿Qué? Un dinosaurio. Pues todo parece indicar que a los Simpsons les falló la predicción, porque precisamente eso es lo que los árabes están haciendo. Una isla con dinosaurios robots. Repito, una isla con dinosaurios robots. Esta gente está total y completamente loca. Están a años luz de distancia. Son unos visionarios. Pero no todos los países del mundo supieron diversificar su economía. De hecho, hubo bastantes que no lo hicieron y que dependen totalmente del petróleo. Uno de ellos, uno de nuestros favoritos, Venezuela. Venezuela es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer. El 90% de la economía de Venezuela depende de la producción de petróleo. Con esta crisis, el Estado venezolano dejará de recibir $40,000 millones, sufriendo un daño a la economía nacional tan grande que podría llevarlos al default financiero, ante la imposibilidad de saldar la deuda pendiente con el Partido Comunista Chino. Es muy importante que todos ustedes sepan que una vez que todo esto pase, el petróleo se recuperará. Así es, de hecho en junio el petróleo volverá a tener un precio bastante rentable. Por lo tanto, esto podría parecer que hay que seguir invirtiendo en petróleo, que hay que seguir enfocándonos en el petróleo, pero la realidad es que no. Debemos ver a futuro, y el futuro son las energías renovables. Debemos de dejar de pensar en el pasado, debemos de dejar de pensar en ver hacia atrás. Si no, miren lo que le está pasando a Venezuela, miren su situación actual. No podemos depender del petróleo, ningún país en el mundo puede hacerlo. Es muy importante que seamos conscientes de ello y que comencemos a diversificar nuestra economía y comencemos a enfocarnos en otra cosa.